Bueno amigos, esta máquina que tengo aquí es un Subaru GT 4WD de 218 caballos, un Subaru desarrollado por Subaru Técnica Internacional. Vamos a echarle un vistazo con su dueño y ya veréis qué motorzazo traía esto para ser del año 1999. Pablo, ¿podemos ver el motor un momento? Es del año 99, dices que es, ¿no? Sí. El motor boxer de Subaru, ¿no? Bueno amigos, mirar, todos estos manguitos los pusiste tú, ¿no? Sí. Pero que son de un material especial, Sí, o son sí, como los de sí, serie. silicón. Porque, bueno, a una chica le puso de silicona azules y tuvo que Sí, volverlos a exato, cambiar por los E eu até de... vou pasá-los para preto. Vas a ponerle originales, ¿no? Bom. No sé, esta chica tuvo problemas. Hum. ¿Y este medidor de la batería? Como tenho sempre a bateria desligada em casa, isto trabalha com comando. Ah, Desligo. vale. Bueno, amigos, mirad el motor boxer. ¿Qué máquina tienes aquí? Bueno, trae las chismas estas que son muy cómodas para aquella época. ¿Y lo tienes de siempre? ¿O lo compraste hace unos años? Já o tenho há 9. 9 años. Turbo, ¿no? Yeah. ¿Ha sido modificado o está algo preparado? Centralina. Centralita, ¿pero cuántos caballos está rindiendo? 2,52. 2,52, jolín. Ya, Subaru Técnica Internacional. ¿Podemos echar un vistazo por dentro? Mirar amigos, un coche a la vieja usanza. Placer de conducción al máximo, ¿verdad? Qué bonito, amigos. Hubo una versión de estas 3 puertas, creo. Sí, o Type R e o 22B. Type R y 22B era 3 puertas. Esse há poucos. ¿Qué os parece, amigos? A mí me encanta. Le metiste aquí unos marcadores. Sí. ¿Presión de aceite o algo de...? Sí, temperaturas e assim. Isso que calenta muito este coche. Ya lleva caballos semi-buckets, le quedan bastante bien. Son asientos de serie, eso, ¿no? São. Esta unidad trae techo solar. Jolín. Hasta los asientos de atrás molan. ¿Y vas a ir a algún rally de clásicos con él o algo? Não. Solo así para disfrutarlo de vez en cuando, ¿no? Le bajamos el capó. Sí. Bueno, pedazo de entradas de aire, lleva por arriba. Qué bonito, amigos. ¿Qué os parece? No se ven coches así todos los días. Deciros, amigos, que hacía una aceleración del 0 a 100 en 6,4 segundos y alcanzaba una velocidad punta de unos 230 km por hora, y con esta base Subaru en el Campeonato Mundial de Rallys ya competía al más alto nivel. Una unidad de calle como esta, tan bien conservada, puede llegar a los 30.000 euros hoy en día, así que es un clásico a valorar en un futuro.